Everywhere at the End of Time, o En todas partes al final de los tiempos, es un álbum de música creado por James Kirby bajo el nombre de The Caretaker. Es un álbum de 6 horas y media que trata sobre la demencia y sus diferentes etapas, mostrando con música lo que sentiría un paciente con esta enfermedad. Hace un tiempo tomé la decisión de escucharlo y ¡oh boy! Una experiencia sin dudas única. Hace ya unos meses estaba boludeando en YouTube y me encontré con esto, un video con esta miniatura, y que duraba 6 horas y media. A primera me sorprendió, obviamente me re llamó la atención, más que nada porque duraba 6 horas y media, tipo, era muy largo. Y la miniatura me causó como algo medio raro, era como un tipo de rechazo, una sensación media rara, no era... Porque es como que entendés lo que es, pero al mismo tiempo no sé, es rara la sensación que me da al ver esa imagen. Pero nada, decidí investigar un poco y me encontré con la información que dije arriba, que este álbum es una forma de representar la demencia y sus diferentes etapas. La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de al menos dos funciones cerebrales, como la memoria y la razón. Una de las formas más comunes de demencia es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y muchas funciones mentales importantes. Este álbum se divide en 6 porciones diferentes mostrando las etapas de la enfermedad y cómo afectan a la memoria del paciente. Esto lo demuestra mediante canciones que con el tiempo se van distorsionando. Hoy voy a hablar de cada una de las etapas y mi experiencia personal con cada uno de ellos. Un video completamente diferente de lo que hago. Pero lo escuché hace poco y la verdad que es una experiencia que no sé, me gustaría compartir y mostrar y decir qué onda, qué fue lo que sentí y cómo lo viví básicamente. En mi caso yo lo fui escuchando por partes. O sea, escuchaba toda la etapa 1 y después de unos días seguía con la etapa 2. Esto lo hice hasta la etapa 4. Que cuando llegué ahí decidí escuchar las tres etapas que me faltaban en un solo día. Cuando miraba en internet siempre decían que los hacía sentir mal o que era una experiencia rara o algunos dijeron que se largaron a llorar. Yo como es internet pensé que lo estaban exagerando demasiado o que ponerle capaz lo estaban haciendo como para llamar la atención o como para tener visitas y yo que sé qué cosa. Que capaz no era tanto como decían todos. Pero, Dios mío, me equivoqué demasiado. En esta etapa empezamos a ver los primeros signos de pérdida de memoria. Esta etapa es como soñar despierto, la gloria de los viejos tiempos, lo último de los mejores días. La etapa 1 consiste de 12 canciones en total. En esta etapa podés escuchar las canciones claras, pero todas tienen algo de distorsión y se escucha como si no estuvieran del todo bien o como si fuera un recuerdo que está distorsionado con el tiempo, un recuerdo lejano. Esta etapa es la más normal de todas, donde todo sigue estando bien, pero sabés que en el fondo algo está mal o algo no se siente del todo bien. No fue de lo más cómodo escuchar esta etapa, ya que las canciones están fuertemente distorsionadas, además de que hay una estática constante que no molesta, pero incomoda en el sentido de que es tétrica, capaz. Sin embargo, es todo bastante normal, no hay muchos problemas con las canciones, son todas canciones de ballrooms de los años 20 al 240. A pesar de su distorsión se pueden seguir apreciando y hasta disfrutar escucharlas, ya que no cambian mucho de su versión original, aunque siempre está esa sensación de que algo no está del todo bien, que algo está mal. Esta etapa no me causó mucho más que el sentimiento de incomodidad, sinceramente. Hay algunas partes que era como que eran medias raras, pero nunca me hizo sentir más que incomodidad. La segunda etapa es la realización y conciencia de que algo está mal con un rechazo a aceptarlo. Mucho más esfuerzo se requiere para recordar y los recuerdos tienden a decaer en calidad. El estado sentimental suele ser bajo. La etapa 2 consiste de 10 canciones. En esta etapa es cuando ya empezás a notar que algo está muy mal con la música. Hay muchísima más distorsión, algunos instrumentos ya no se llegan a distinguir como antes, además de los cortes repentinos de cada canción, como queriendo decir que ese recuerdo ya no está completo y lo que queda tampoco está en su mejor estado. Esta fue una de las etapas que más me sorprendió, más que nada porque muchas canciones de la etapa 1 volvieron, como It's Just a Burning Memory, la primera canción de la primera etapa, pero están muchísimo más distorsionadas y a veces inentendibles, dando a entender que la persona ya no cuenta con esa memoria como antes. Escuchar este álbum fue más o menos igual que el anterior, pero con la sensación de que
todo estaba bastante peor que antes, y la incomodidad aumentando cada vez que avanzaba el álbum. Los cortes de canción eran lo que más me sorprendían. No fue difícil escucharlo, pero fue más difícil que la primera etapa realmente. Acá se nos presentan uno de los últimos recuerdos coherentes antes de que la confusión total aparezca y la niebla se forme y empiece a desaparecer. Los mejores momentos fueron recordados y el flujo musical es mucho más confuso y enredado. Mientras progresamos, algunos recuerdos específicos parecen más distorsionados, aislados, rotos y distantes. Estos son los últimos momentos de conciencia antes de entrar en la etapa de postconciencia. La etapa 3 cuenta con un total de 18 canciones. Esta etapa fue en la que todo se empezó a ir bien a la mierda. La distorsión en la música era muchísimo más clara, la estática mucho más fuerte, y la música cada vez más confusa, más corta y menos bonita de escuchar. Acá las canciones se cortaban muy de la nada o empezaban a faltar partes de la misma, demostrando así cómo las memorias apenas quedaban en la persona y las que quedaban eran muy confusas o poco entendibles. Los instrumentos cada vez se distinguen menos y no se puede seguir mucho el ritmo de la música ya que este puede cambiar constantemente. Esta etapa fue la que me hizo sentir algo que nunca había sentido en la vida. Moto de mierda. Era una mezcla entre miedo, sorpresa, ansiedad y no sabría bien cómo explicarlo. Esto me pasó al escuchar una de las últimas versiones de It's Just a Burning Memory, en esta etapa llamada Burning Despair Does Ache, la cual estaba completamente distorsionada, le faltaban partes y muchos instrumentos simplemente no se entendían. Me afectó esta parte, ya que esta canción se venía repitiendo en las etapas anteriores varias veces. Y era una canción que a mí me quedó pegada por ser la primera que escuché, y al escuchar esa versión simplemente me sorprendió, ya que no podía creer la manera en la que estaba distorsionada. Me acuerdo haber estado haciendo cosas en el momento que la canción empezó, y dejé de hacer todo, con los ojos súper abiertos de sorpresa y el corazón acelerado, y lo único que hice fue no hacer nada más hasta el final de esta etapa. Esta fue una de las etapas que más me afectó sin duda alguna, ya que el ver cómo la música, o más bien los recuerdos ya no estaban casi, me sorprendió. La etapa 4 de postconciencia es cuando la serenidad y habilidad de recordar memorias específicas llegan a la confusión y el horror. Es el principio de un proceso donde las memorias comienzan a convertirse en más fluidas mediante enredos, repeticiones y ruptura. Esta etapa es cuando ya no hay más canciones y está dividido en 4 secciones diferentes nada más. Ya no hay títulos, ya no hay nada, solo ruido. Esta es la peor etapa de todas, donde ya no hay canciones, solo ruido, estáticas y distorsiones. No se puede distinguir nada, es puro caos. Muy seguido se escucha el intento de una canción queriendo empezar para ser frenado por el caos otra vez. O se escuchan algunos fragmentos de diferentes canciones de fondo, las cuales terminan siendo tapadas por las distorsiones de esta etapa. Es la etapa donde los recuerdos ya no son nada más que pequeñas fracciones sin sentido y sin contexto. Esta etapa es puro caos de principio a fin, con algunos momentos de calma pero demasiados cortos. Este fue mi caso, el más difícil de escuchar de todas las etapas. Tuve que frenar en el medio porque simplemente no me sentía bien escuchándolo. Es una etapa horrible y desastrosa, donde no se entiende nada y solo querés que termine, y desgraciadamente es una de las etapas que más dura. Muestra cómo la persona ya no tiene recuerdos y apenas sí conciencia. Sin duda alguna, la peor etapa y la más difícil de escuchar. Etapa 5, postconciencia. Confusión y horror. Mucho más enredo, repetición y rotura puede llevar a momentos de calma. Lo no familiar puede empezar a sonar y a sentirse familiar. El tiempo es mayoritariamente invertido en el momento. Esta etapa empieza en el caos que dejó la etapa 4, pero más fuerte, con muchísima distorsión, muchísima estática. Los instrumentos ya son irreconocibles, si es que hay alguno. Muy de vez en cuando se puede escuchar un fragmento de alguna canción, pero este es interrumpido una vez más por el caos. Estos momentos son pocos y nada, ya casi no quedan memorias, ya casi no queda nada. A diferencia de la etapa 4, esta etapa se va volviendo cada vez menos intensa al llegar al final, ya que los ruidos fuertes y el caos se van volviendo lentamente estática, con algunos momentos muy chicos de caos, dando a entender que la persona aceptó su final y está en calma consigo misma.
No es fácil de escuchar esta etapa, y a estas alturas yo estaba destruido de haberla escuchado, más teniendo en cuenta que esta fue la que escuché seguido con la etapa 4. No tuve descanso de por medio, simplemente seguí escuchando, no me importó. Me sentía con ansiedad, perdido y no sabía qué sentir realmente. Todo en esta etapa es simplemente confusión y después paz, dando entrada así a la etapa 6. La etapa 6 por conciencia no tiene descripción. Esta etapa ya no es absolutamente nada, solo el ruido de estática fuerte y algunos ruidos de vez en cuando muy fuertes, queriendo decir que la memoria están pero son inalcanzables, o no se entienden, o son imposibles de descifrar. Ya no queda nada en la persona, solo la espera al final. Esta etapa fue una de las más fáciles de escuchar, a pesar de ser una de las más horribles. Más que nada porque era simplemente pura estática, venía siendo siempre lo mismo. No tenía cambios muy de repente o cambios fuertes que te hagan sentir algo. Entonces, simplemente esta la escuché bastante como seguí y no tuve ningún problema de escucharla. Ya no queda nada, las canciones de la primera etapa se sienten re distantes a lo que eran y ya nada es reconocible. Esta etapa no tuvo ningún cambio bruto en nada, como dije ya. Fue consistente en todo el tiempo que la escuché, mostrando cómo la persona ya básicamente no es nada. Así era esta etapa, así era de consistente, hasta los últimos 5 minutos. Los últimos 5 minutos son algo que, si investigas un poco sobre el tema del álbum y demás, es algo que mucha gente lo termina diciendo, termina hablando de eso, termina hablando de los últimos 5 minutos. Todos dicen que en la etapa 6 se quiebran, todos dicen que en la etapa 6 lloran, todos dicen que en la etapa 6 es la más fuerte por el final. Y específicamente por esos últimos 5 minutos. Yo no creía esto, obviamente, yo no pensaba que me iba a pasar. Pero los últimos 5 minutos de la etapa final son, en mi opinión, los más fuertes de todo este álbum. Este fue el momento en el que me quebré y empecé a llorar. A pesar de que yo pensaba que no iba a pasar, cuando llegan esos últimos 5 minutos es muy fuerte. Más si venías escuchando todo el álbum de la manera que, bueno, yo lo hice. Creo que afecta más que nada cuando lo escuchas todo seguido, porque si yo no hubiera parado a poner en la etapa 5 y hubiera dejado las 6 para otros días, creo que no me hubiera afectado tanto como me afectó en ese momento. Pero si te interesa mucho el tema, creo que al final te va a terminar afectando de todas formas. Toda la distorsión de esta etapa es repentinamente detenida, y es cuando se empieza a escuchar un coro y una música que se podría decir que es angelical, dando a entender que la persona está a minutos de la muerte. Este sería su momento de paz luego de estar sufriendo en un caos sin cura por unos cuantos años. Fue el momento que me hizo llorar por la sorpresa, la angustia, al mismo tiempo me hizo sentir un alivio y una calma inexplicables. Después de toda esta música, la etapa termina con un minuto de completo silencio, dando a entender que la persona ya no está más entre nosotros. Esta etapa fue la que más me pudo mentalmente, la que me jodió y la que hizo que todo el álbum quedara marcado en mí de alguna u otra manera. Sin duda alguna, este fue un álbum que realmente me dejó bastante marcado a mí, por el simple hecho de que escuchar fragmentos de algunas de las canciones, ya sea en algún video de YouTube o en algún meme que haya visto o hasta editando este mismo video, me sigue entrando como un poco de la sensación que sentí la primera vez que lo escuché, la primera vez que escuché esta canción. Sin duda alguna me dejó una marca ahí de fondo, porque en mi opinión, en mi caso, fue un álbum muy fuerte. Y un álbum, la verdad, que es una obra de arte, dando una perspectiva sobre la persona que está sufriendo esa misma enfermedad. Mostrándote qué es lo que sentiría esta persona con los recuerdos, o qué es lo que tendría, básicamente. Porque, al menos yo en mi caso, siempre escuché que han hablado de la enfermedad y demás. Siempre me han explicado. Yo sé lo que es la enfermedad y la sé un montón. Pero nunca me había puesto en las perspectivas hasta que escuché este álbum. Este álbum te hace poner en todas las perspectivas, te hace meterte en el cuerpo de una persona con esta enfermedad y te hace ver lo horrible que es ir perdiendo la memoria de a poco y básicamente perder todos tus recuerdos y perder básicamente lo que sos vos. Es un algo que sin duda alguna te hace apreciar tus memorias, te hace apreciar que básicamente estás consciente. Y al mismo tiempo te da miedo de que pase, pero como que tendría que ser lo contrario, porque justamente después de escuchar, de tener esta experiencia, aprecio muchísimo más los momentos que antes, porque realmente uno nunca sabe cuándo se pueden ir.